Buenas, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver un método de balance para las reacciones redox. Nosotros habíamos visto cómo balancear las reacciones, digamos, más simples, em, pero cuando yo tengo una reacción redox que adquiere una cierta complejidad, necesito un método para balancearla. Y es bastante interesante porque el balance de la reacción redox va a estar íntimamente relacionado con la cantidad de electrones intercambiados. Que eso en la clase anterior lo vimos. Las reacciones redox son reacciones en las cuales hay una especie, un, un compuesto, un átomo, un ion, lo que sea, que va a ceder un electrón y otra especie que lo va a adquirir. La primera va a ser la especie oxidada y la segunda la especie reducida. Bien, para empezar, esto debería ser un subíndice, así que ya arrancamos medio moncho. Ahí está. Tenemos esta reacción, ¿sí? Eh, cromo 2, oxígeno 7 con dos cargas negativas, más yodo menos, más protón, eh, me da como producto cromo 3 más yodo 2, más agua. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es detectar si estamos en un medio ácido o básico. Porque las reacciones redox se comportan muy diferente dependiendo de la acidez del medio. Son reacciones que incluso depende de si están en un medio ácido o no, suceden o no, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué medio estamos. Como vemos que acá hay un protón, eso nos da la pauta de que estamos en un medio ácido. Porque si el medio fuera básico, yo no podría tener un protón ahí. Bien, entonces, sabemos que estamos en un medio ácido. ¿Sí? El balance va a ser paso por paso. Entonces, va a haber, básicamente al final de la clase vamos a tener una receta de cómo balancear las cosas en medio ácido o en medio básico. Y si se siguen esa serie de pasos, el balance va a darse. ¿Sí? Tiene la ventaja de que es bastante mecánico el procedimiento. Entonces, vamos a tener un paso cero que va a ser identificar los números de oxidación. ¿Sí? De todas las cosas que haya. Entonces, del lado de los reactivos tenemos el cromo, que si sacamos las cuentas, cada oxígeno tiene el número de oxidación menos 2. Si lo multiplico por 7, tengo menos 14 en total. Entonces, para llegar a una carga de menos 2, entre los dos cromos tienen que sumar un total de 12. Esto de vuelta si no repasen cómo hacer los números de oxidación, pero estoy sacando un número de oxidación como siempre. Eso implica, si entre los dos cromos tienen que sumar 12, eso implica que cada cromo tiene número de oxidación más 6. Bien. Eh, por otro lado, bueno, el oxígeno ya lo dijimos, es número de oxidación menos 2. Si bien lo del oxígeno es una regla, márquenselo por las dudas porque a veces puede pasar que el oxígeno sea una especie que cambia de número de oxidación. El yodo de este lado tiene número de oxidación menos 1. Eh, y bueno, y el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, que es igual a la carga del ion. Recuerden que un ion no es una sustancia pura, ¿sí? Las sustancias puras tienen todos número de oxidación 0, pero un ion tiene número de oxidación igual a su carga. Bien, veamos ahora de este lado. El número de oxidación del cromo es más 3, el número de oxidación del oxígeno sigue siendo menos 2, el del yodo pasó a ser 0, porque es yodo 2, es una sustancia pura, y el del protón sigue siendo más 1. Entonces, una vez teniendo eh, identificados los números de oxidación, voy a lo que sería el paso 1, que es veo qué se reduce y qué se oxida y planteo, esto sería bueno, qué se reduce, qué se oxida y planteo las semireacciones. Bien, puede que lo vean como hemireacciones si lo buscan o algo así, es lo mismo. ¿Qué son las semireacciones? Bueno, las semireacciones es algo que hicimos sin ponerles nombre en la clase pasada y es escribir por separado lo que sería la parte de la reducción de lo que sería la parte de la oxidación. Bien, entonces,
¿Qué tenemos? Nosotros tenemos que de este lado el cromo tiene número de oxidación más 6. Y de este lado el cromo tiene número de oxidación más 3. Por ende, eso significa que el cromo se redujo. Cuando algo disminuye su número de oxidación, es una reducción. Ahora, yo no puedo poner cromo más como semirreacción, cromo más 6 me da cromo más 3. Porque si bien el ion cromo más 3 existe, tipo está acá, esto puede quedar, el cromo más 6 como tal no existe. El cromo no está suelto con número de oxidación más 6, sino que está conformando todo este choclito. Entonces voy a tener que poner todo el choclito entero. Siempre las semirreacciones se arman en base a especies, es decir, a la misma molécula que ya aparece. Yo no me puedo inventar un compuesto diferente por más que tenga el mismo número de oxidación. Entonces, yo tengo de este lado cromo más 6, pero lo tengo conformando lo que se dice esta especie, este ion con oxígeno. Entonces lo voy a poner tal cual. Bien. Y del otro lado sí tengo el cromo más 3. Bien, vamos a directamente copiar y pegar. Del otro lado sí tengo cromo más 3. Bien. Entonces, esta sería lo que sería la semirreacción de reducción. Bien. Lo podemos agregar directamente como red y listo, se entiende. Bien, la reducción es esta. Ahora lo que debería hacer es la oxidación. Esto me quedó mal configurado. Bien. La semirreacción de oxidación, ¿qué sería? Lo otro que haya que cambia de número de oxidación. Y acá vemos que es el yodo. El yodo pasó de número de oxidación -1 a número de oxidación 0. Eso es un aumento en el número de oxidación y un aumento en el número de oxidación es una oxidación, valga la redundancia. De vuelta, tengo que poner las especies relacionadas. Por ende, lo que voy a tener es yodo menos del lado de los reactivos. Y yodo 2 del lado de los productos. Bien. Ahora, cuando tengo que plantear las semirreacciones, tengo que plantearlas balanceando lo que serían las especies, los elementos principales, es decir, las cosas que cambian de número de oxidación. Entonces, si de este lado tengo dos cromos, voy a tener que colocar un 2 acá. Y si de este lado tengo dos yodos, voy a tener que colocar un 2 acá. Y ahí me quedan balanceadas las masas de los elementos principales, de los elementos que están cambiando su número de oxidación. Y acá es donde viene la pregunta, ¿pero qué hago con el oxígeno? Bueno, para eso tenemos un paso 2. El paso 2 es balanceo los oxígenos con moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer aparecer átomos de oxígeno mágicamente. No tendría sentido. Bien, no tendría ningún tipo de sentido. Los átomos de oxígeno no están sueltos por el mundo. El átomo de oxígeno, la gran mayoría de los casos, está formando algún compuesto. Y algo a lo que tenemos acceso en una solución acuosa es a moléculas de agua. Sé que es una solución acuosa porque estoy hablando de una solución ácido básica, por consiguiente tiene que haber agua en el medio, y de hecho también tengo agua de este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar la cantidad de oxígenos que tengo de un lado y del otro y voy a balancear esos oxígenos con moléculas de agua. Manteniendo las semirreacciones por separado. En la semirreacción de reducción veo que tengo 7 moléculas de oxígeno del lado de los reactivos y ninguna molécula de oxígeno del lado de los productos. Por ende, lo que voy a... perdón, 7 átomos de oxígeno. Dije moléculas dos veces me parece. 7 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, ningún átomo de oxígeno del lado de los productos. Por ende, voy a agregar moléculas de agua para compensar esto. ¿Cuántas moléculas de agua voy a agregar? Bueno, 7, porque cada molécula de agua me da un oxígeno. Entonces voy a poner 7 H2O de este lado
para balancear la reacción. Y acá me quedaron los oxígenos balanceados. En la semirreacción de oxidación no tengo oxígenos de ningún lado, así que no tengo que hacer nada. Ahora le surgiría la pregunta, pero acá agregamos hidrógenos. ¿Qué hacemos con esos hidrógenos que agregamos? Tercer paso, balanceo hidrógenos con protones. Yo puedo hacer aparecer entre comillas protones. Hay protones en el medio porque esto es un medio ácido y de hecho también tenía los protones marcados acá. Pero aunque no los tuviera, si yo sé que estoy en medio ácido porque me lo cuentan, supongamos, yo puedo tomar protones del medio para balancear la reacción. Entonces, ¿qué pasa? De este lado no tengo ningún hidrógeno. Pero de este lado tengo un total de 14, porque tengo 7 moléculas de agua, cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos, por consiguiente tengo 14 hidrógenos de más de este lado. Entonces voy a poner 14 protones. Copio y pego porque es más fácil copiar y pegar que ponerme a hacer los subíndices y superíndices. Protones de este lado. Es más, vamos a hacer esto. Bien. Y acá en la semirreacción de oxidación no tengo nada, ningún protón, ni ningún hidrógeno, entonces este paso digamos que no lo afecta, o ya lo tengo saldado. Bien, y hay algún o alguna despistada que podría decir, despistado o despistada, que podría decir, bueno, ya está balanceado, porque tenemos la misma cantidad de cromos de un lado que del otro, la misma cantidad de oxígenos de un lado que del otro, la misma cantidad de hidrógenos de un lado que del otro, y acá tengo la misma cantidad de iodos de un lado que del otro. Pero tendríamos un problema, y esto hice mucho hincapié en la clase pasada, aunque ya lo hemos visto antes, que es que el balance no es solo de masas, que sería lo que habríamos visto recién, sino también de cargas. Yo tengo que tener la misma carga global de un lado que del otro. Y claramente acá no lo tengo, porque acá tengo un total de, fíjense, acá tenemos todo este choclo que tiene una carga de 2 menos, y acá tengo 14 cargas positivas, porque tengo 14 protones, cada protón tiene carga más 1. De este lado me da un global de más 12, mientras que de este lado tengo un global de más 6, porque tengo dos cromos con carga 3 más cada uno. Entonces claramente está desbalanceado. Y ahí es donde tenemos el cuarto paso, que es balanceo las cargas con protones, cualquier cosa, con electrones. Bien. Entonces yo voy a agregar electrones de un lado o del otro, dependiendo de la semirreacción, para balancear las cargas. Que de hecho esto lo hicimos en la clase pasada. Marcamos que la diferencia de número de oxidación, el cambio en el número de oxidación era precisamente por un intercambio de electrones. Entonces, habíamos dicho, de este lado de la semirreacción tengo un global de más 12, mientras que de este lado de la semirreacción tengo un global de más 6. Que tenemos que estar muy atentos a la hora de hacer esto. Que los electrones suman carga negativa. ¿Sí? Cada electrón me va a aportar una carga de menos 1. Bien, es medio contradictorio porque uno dice sumo, pero sumo una carga negativa en realidad. Entonces, si de este lado tengo un global de más 12 y de este lado tengo un global de más 6, lo que voy a hacer va a ser sumar 6 electrones de este lado. Yo puedo sumar tantos electrones como quiera. Y acá voy a tener compensada la carga. Porque tendría menos 6 más menos 2 sería un total de... no, perdón, hice sí, menos 6 más menos 2 sería un total de menos 8. Más 14 sería un total de más 6. Y de este lado tengo un total de más 6 de carga. Recuerden que balancear la carga no significa que tengo que tener carga 0 en ambos lados, sino que tengo que tener la misma carga del lado de los reactivos y del lado de los productos. Y lo mismo hago acá. Fíjense que
Yo acá lo que tengo es dos cargas negativas de este lado, porque tengo dos veces dos iodos con carga -1, entonces esto me da un total de -2 de este lado, mientras que del otro lado tengo carga 0 en total. Entonces voy a sumar dos electrones de este lado. Pequeño detalle, los electrones me tienen que quedar en cada semirreacción de un lado diferente, y cuando yo tengo una semirreacción de reducción, los electrones me tienen que quedar del lado de los reactivos, y cuando tengo una oxidación del lado de los productos. Recuerden que una reducción es la disminución del número de oxidación y por ende es la adquisición de electrones, mientras que la oxidación es la pérdida de esos electrones. Siempre pierden el oxígeno. ¿El oxígeno qué hace? El oxígeno gana siempre electrones. ¿Por qué? Porque está oxidando a la otra cosa, por ende se reduce. Lo mejor que pueden hacer es agarrar un ejemplo que ustedes se acuerden siempre, ese vaivén de electrones, y con eso acordarse cuál es la reducción y cuál es la oxidación. Bien, entonces, recuerden, cuando yo tengo una reducción, los electrones me tienen que quedar del lado izquierdo, y cuando yo tengo la reducción, los electrones me tienen que quedar del lado derecho. Bien, ahora tenemos el último paso, que es multiplico y sumo. Multiplico y sumo. ¿Por qué hay un multiplico y sumo? Bueno, primero, sabemos que esto no son dos reacciones por separado, sino que es esta reacción escrita, digamos, en dos partes diferentes. Ahora, ¿qué pasa? La cantidad de electrones que se ceden tiene que ser la misma cantidad de electrones que se reciben. Entonces, los electrones que se ceden en la oxidación tienen que después ser adquiridos en la reducción. En la reacción global no me pueden quedar nunca electrones. En la reacción global, en la total, en la final, puede quedar cualquier cosa, cualquier choclo, cualquier cantidad de agua, cualquier cantidad de protones, cualquier cantidad de lo que sea, menos electrones. No puede haber un solo electrón dando vuelta. Entonces, como la cantidad de electrones de una semirreacción tiene que ser la misma que de la otra, esto no me puede quedar así, porque acá estaría recibiendo 6 electrones mientras tengo una que da 2, lo cual no tiene sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo esto por 3. ¿Sí? Si multiplico todo esto por 3, voy a tener un total de 6 electrones, y ahí sí voy a tener la cantidad de electrones total. La misma cantidad de electrones, perdón. Entonces, ¿qué hago ahora? Sumo, entre comillas, lado a lado de las reacciones, de las dos semirreacciones, es decir, todo lo que está en reactivos de este lado con todo lo que está reactivo de este lado, y todo lo que está en productos de este lado con todo lo que está reactivo en productos de este lado. Perdón. Entonces, arranco por la reducción. Tengo todo esto toda esta cosa más lo que haya del lado de los reactivos en la oxidación, pero multiplicado por 3. Entonces voy a tener otros 6, un total de 6 ioduros. Me quedó el 6 acá. Bien, los 6 ioduros son justamente porque yo tengo 2 ioduros acá, 2 iones iodo menos, y lo tengo todo multiplicado por 3, lo que corresponde a esta semirreacción de abajo, que es la oxidación. Y del otro lado, yo lo que voy a tener va a ser todo esto más todo lo que viene de esta semirreacción, pero multiplicado por 3. Bien, entonces, si acá tenía 2 electrones, voy a pasar a tener 6, y si acá tenía un solo iodo 2, voy a pasar a tener 3. ¿Y qué se hace por último? Se tachan, entre comillas,
los electrones. Porque si se fijan, tengo 6 electrones acá y 6 electrones acá. Por ende, me queda esto. Y la reacción final me va a quedar exactamente esto, pero sin los electrones. La reacción final sería esta. Si se fijan, esta reacción está balanceada. ¿Sí? Tengo la misma cantidad de cromos de ambos lados, la misma cantidad de iodos de ambos lados, la misma cantidad de oxígenos de ambos lados, la misma cantidad de hidrógenos de ambos lados. Y por sobre todo, y muy importante, la misma cantidad de cargas de ambos lados. ¿Sí? Eso es clave, tengo que terminar teniendo la misma cantidad de cargas de ambos lados. Lo podemos comprobar, incluso yo tengo acá 6 cargas negativas, más 2 cargas negativas me da 8 cargas negativas, más 14 cargas positivas me da un total de más 6, y mientras que de este lado lo único que tengo con carga es esto, que tengo 2 por 3 más 6, tengo más 6 de ambos lados. Entonces me termina quedando la ecuación balanceada. Entonces esta es, fíjense cómo siguiendo los pasos casi a ciegas, llegamos a una reacción balanceada. Bien. Bien, entonces veamos un poco ahora qué pasa con el medio básico. Bien, entonces tenemos esta reacción que, visto de esta manera, no se puede identificar fácilmente que esté ocurriendo en medio básico, por ende, esto es, se los digo yo, esta reacción sea en medio básico. Bien, entonces vamos a ver qué, digamos, cosas podemos volver a aplicar y qué no. Los puntos 0 y 1 van a ser exactamente los mismos. Yo tengo todavía que identificar los números de oxidación y ver qué se reduce, qué se oxida y plantear las semireacciones. Bien, entonces, de este lado voy a tener el cloro con número de oxidación más 1, el yodo con número de oxidación menos 1 y nada más. Y bueno, y el oxígeno con número de oxidación menos 2. ¿Sí? Mientras que del otro lado, esto debería ser en mayúsculas, mientras que del otro lado voy a tener el cloro con número de oxidación menos 1, el yodo con número de oxidación 0, porque es yodo 2, y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Entonces, en base a eso, puedo rapidito armar las semireacciones. Tengo que la reducción va a ser del cloro, que pasa de cloro más 1 al cloro menos 1, bajo su número de oxidación, por ende es una reducción. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo el cloro no lo tengo como cloro más 1 libre por la vida, sino que lo tengo metido en este ion, cloro oxígeno menos. Así que la semireacción de reducción va a ser de este ion, cloro oxígeno menos, a cloro menos. ¿Sí? Bien. Mientras por otro lado voy a tener la oxidación, que va a ser del yodo menos 1 al yodo 0. Es un aumento del número de oxidación. Entonces de este lado voy a tener el yodo duro, yodo menos 1. Y del otro lado voy a tener el yodo 2 con número de oxidación 0. Bien, entonces lo último que agrego es un 2 acá porque tenía que balancear el elemento principal, entre comillas, o sea, el elemento que cambia de número de oxidación. Bien, tengo planteadas las semireacciones. Acá es donde todo empieza a cambiar, ¿sí? Yo no voy a balancear los oxígenos con moléculas de agua. ¿Por qué? Porque yo en el método anterior podía balancear los oxígenos con moléculas de agua porque después podía balancear los hidrógenos con protones. Pero ahora, como estoy en un medio básico, no tengo protones dando vueltas, justamente. Lo que voy a tener son oxidrilos, iones OH-. Entonces, yo voy a balancear los oxígenos con el doble de
iones OH-. Ahora van a entender por qué con el doble de iones OH-, es medio un truquillo matemático, pero por ahora créanme, ¿sí? Entonces, técnicamente esto no sería un balanceo, así que le vamos a poner comillas. Yo no estoy balanceando porque me estoy pasando adrede. Eh, pero bueno, voy a agregar iones OH-, digamos, de manera equivalente al doble de oxígenos que yo necesitaría para balancear. ¿Cómo sería esto? Más fácil de lo que suena. De este lado de la semirreacción tengo un oxígeno. De este lado no tengo oxígenos. Por ende, si yo quisiera balancear, debería agregar un ion OH-. Acá me faltó los oxígenos con el doble. Yo debería agregar un solo ion OH-, pero voy a agregar el doble. Por ende, si yo debería agregar un ion OH- para tener la misma cantidad, voy a agregar dos iones OH-, básicamente adrede. ¿Sí? Y en la otra no tengo oxígenos, por ende no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó ahora? Me quedaron desbalanceados tanto los oxígenos como los hidrógenos. Entonces, yo ahora voy a balancear los hidrógenos con moléculas de agua, ¿sí? O sea, de H2O. Bien, entonces, de este lado tengo dos hidrógenos, perdón, mientras que de este lado no tengo ninguno. Por ende, lo que tengo que hacer es agregar una sola molécula de agua, porque cada molécula de agua me trae dos hidrógenos, una molécula de agua del lado de los reactivos. Y esto explica por qué agregamos el doble de oxígenos que en el paso anterior. Para que precisamente después con la cantidad de aguas que yo agrego se me balancee. Bien, los últimos dos pasos van a ser también exactamente los mismos. Balanceo las cargas con electrones y después multiplico y sumo. Por ende, cuento la carga total de cada lado. De este lado tengo carga menos 1, mientras que de este lado tengo un total de carga de menos 3, porque tengo esto con carga negativa y dos de estos con carga negativa también, con carga menos 1 cada uno. Entonces tengo de acá menos 3 y de acá menos 1. Por ende, lo que voy a tener es que agregar dos electrones de este lado. ¿Sí? De esta manera me queda exactamente la misma carga de cada lado de la semirreacción. Me queda menos 3 de ambos lados. Y de este lado voy a tener que agregar dos electrones del lado de los productos. Porque de este lado tenía un total de carga de menos 2, porque tenía dos cosas con carga menos 1. Y de este lado tenía carga 0. Bien, es la misma semirreacción que antes, más o menos. Entonces, ahora lo que hago es multiplicar y sumar. Pero justo en esta reacción tengo la ventaja de que no necesito multiplicar nada, porque tengo dos electrones en la reducción y dos electrones en la oxidación directamente. Entonces la suma va a ser, sin multiplicar, directamente la suma directa de ambas cosas. Acuérdense que es lado a lado, ¿sí? Lo de los reactivos por un lado y lo de los productos por el otro. Entonces, fíjense que siempre que yo haga todos los pasos correctamente, los electrones me van a terminar quedando la misma cantidad de un lado que del otro. Y eso me va a indicar que el balanceo es por lo menos coherente. ¿Sí? Entonces, de vuelta, estos electrones los voy a tachar, entre comillas, los voy a cancelar. Y en la reacción final voy a tener todo esto. ¿Sí? De vuelta puedo comprobar que están todas las especies balanceadas.
Fíjense que el dato es que me terminaron la molécula de agua, en lugar de terminar de este lado, terminó del lado de los reactivos, que de vuelta es, ¿cómo se dice? Eh, es irrelevante porque estoy en una solución acuosa y el agua está por todos lados. Bien, entonces el agua es más un elemento de balance que otra cosa. Entonces puedo comprobar, acá de este lado tengo dos hidrógenos, de este lado tengo dos hidrógenos, oxígenos tengo de este lado dos, bueno, de este lado tengo dos también, cloros tengo de este lado uno, de este lado uno, iodos tengo de este lado 2 y de este lado 2. Y las cargas tengo un total de menos 3 de este lado y un total de menos 3 de este lado. Por ende, esta reacción quedó balanceada. Entonces, fíjense que siguiendo solamente eh, unas instrucciones muy simples, de manera casi mecánica, puedo tener balanceadas unas reacciones bastante complejas, como son las reacciones redox. Eh, bien, entonces, nada, eso va a ser todo por hoy. Es la primera introducción al tema de reacciones redox. Eh, y nada, en las próximas clases voy a ver si hago al menos una clase más para ahondar en temas más químicos que tengan que ver con las reacciones redox, más allá de solo el balance, ¿sí? Pero por ahora con esto tienen bastante para entretenerse. Así que, bueno, hasta la próxima.